Quien le habla a su servidor, Giovanni Catarí. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el hombre de pecado, el cual aparece registrado en el Nuevo Testamento, en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Vamos a estudiar desde el verso 3 hasta el verso 9. Es un tema bastante polémico que se mezcla en diferentes textos de la Biblia, como el anticristo, el hombre de pecado, el hombre inicuo, muchas otras definiciones que se hacen a estos textos de Segunda de Tesalonicenses. Lo único cierto que estos textos son contundentes contra la teoría del rapto secreto, debido a que el rapto secreto predica que los cristianos de diferentes sectas serán llevados secretamente y el resto de los cristianos quedarán aquí en esta tierra. Ellos no sufrirán la gran tribulación ni el tiempo de angustia, pues son cristianos privilegiados, que difícilmente aparece esa teoría en la Biblia, porque hasta los apóstoles, los profetas, todos sufrieron en este mundo, murieron por la fe, y es absurdo que un grupo de cristianos que vivimos en la mejor época de la historia del mundo sea raptado sin ningún tipo de tribulación ni sufrimiento, cuando la Biblia claramente dice en Apocalipsis que los que se vestirán de blanco, de vestidura santa, son los que han salido de la gran tribulación. El mismo Jesús señaló que en esta vida tendremos aflicciones, tendremos tribulaciones. Entonces vamos a comenzar con el estudio de Segunda de Tesalonicenses, desde el verso 2 al verso 9, que en muchas Biblias tienen por título, como lo tiene la mía, dice manifestación del hombre de pecado. Dice el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera. Es decir, que estemos preparados ante todas las artimañas del enemigo, porque en la Biblia dice que en el tiempo de fin serán engañados incluso hasta los escogidos de Dios. De tal manera que el apóstol Pablo aquí nos está haciendo un llamado a que nos mantengamos firmes y que no nos dejemos engañar de ninguna manera. Continúa el texto 3 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía hoy la estamos viviendo, cuando dentro del mundo cristiano, de las iglesias, hay una locura teológica, miles y miles de filosofía cristiana, hay una total apostasía, nadie estudia la Biblia, solamente discuten y discuten si aferrarse a la palabra de Dios, no investiga, no se buscan a estudiar el contexto en el cual fueron escritos ciertos libros, no estudian la historia cultural en las cuales el apóstol Pablo escribió cierta carta a diferentes sitios como Gálatas, Tesalónica, Efesios. Entonces quieren estudiar la Biblia de manera literal, sin ver el contexto ni geográfico, ni cultural, nada. Quieren estudiar la Biblia así como se lee, sin investigar mucho más allá a fondo. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y continúa el texto número 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí es importante porque